buenos días, Wilson. Buenos días para todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Buenos días y un saludo fraterno para el pueblo peruano, para el pueblo ecuatoriano, para las autoridades, el señor presidente de la República y para todos quienes nos escuchan a nivel nacional e internacional. Claro, estamos a nivel internacional en esta mañana, coronel, acá en el Perú y usted allá en Ecuador. Hay dos temas fundamentales que queremos tratar. Uno, lo que concierne al nuevo presidente que ya tiene poco tiempo asumiendo su cargo allá en Ecuador, que lleva el mismo nombre suyo, Guillermo Lasso. También aquí en el Perú una incertidumbre política. Ya escasamente vamos a cumplir casi más de 20 días ya para llegar al mes y posiblemente el cambio de mando, que es el 28 de julio, y hasta el momento no hay oficialmente determinado un ganador presidencial de estas elecciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones aquí en el Perú. Entonces, ¿qué tal si empezamos un poco viendo el sistema ahí en Ecuador respecto al presidente Guillermo Lasso, si es que está cumpliendo hasta el momento la propuesta en la cual pues él fue elegido mayoritariamente allá, pero sin embargo al parecer en el legislativo hay cierto desnivel porque no alcanzó la mayoría, coronel Guillermo Pacheco? Bueno, buenos días. Bueno, gracias. Efectivamente, pues el presidente Guillermo Lasso apenas tiene 30 días de haber asumido el cargo de presidente de la República. Ustedes saben muy bien que para administrar un país o cualquier empresa, inicialmente pues se tienen que tomar ciertos correctivos, ciertas acciones, especialmente en la parte política y en la parte social. Recordemos que estamos pasando una pandemia y esa pandemia es la que ha ocasionado desniveles económicos en todo el planeta, inclusive en las economías más fuertes como las de Europa y como las de Estados Unidos. Sin embargo de ello, el presidente Lasso está concurriendo a una suerte de manejar un tema muy delicado, que es el tema de las posiciones dentro de su gobierno. Y por lo tanto, esas posiciones dentro de su gobierno parece, y obviamente hay mucho descontento dentro de las filas de la misma alianza o del mismo grupo que alcanzó el poder, tanto en cuanto no existen los cambios necesarios y los cambios que deben de darse, y que el presidente Lasso mismo lo mencionó en su campaña, que ningún correísta iba a estar dentro del gobierno, y por lo tanto parece que se siguen infiltrando muchas personas que pertenecieron a los 14 años del correísmo, y pues obviamente pues no tenemos un sistema de detección como para decir, bueno, este señor perteneció al gobierno anterior, a los gobiernos anteriores, y por lo tanto no debe estar. Yo considero que el presidente Lasso está haciendo y su equipo de gobierno está haciendo, en primer lugar, pues un balance de lo que tiene en este momento, porque tiene que tener en primer lugar, pues las herramientas suficientes. En primer lugar, las herramientas políticas. Como lo decías tú, Wilson, el presidente no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional, y por lo tanto es complicado manejar ese tema. Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que hace el ministro de Gobierno, el señor Monge, el señor César Monge, para dilucidar y para llegar a acuerdos. Obviamente los acuerdos van de la mano de cuestiones de la administración pública. Entonces, eso también le pone difícil al presidente para poder enrumbar su gobierno. Pero por lo pronto, las promesas de campaña y por lo pronto el decreto 04, en el cual determina la conducta de la parte filosófica del gobierno, de la conducta de cómo deben de llevarse la administración pública por parte
de los funcionarios públicos. Entonces ya vemos que hay una especie de lineamiento, un lineamiento que le permite al presidente de la República trazar su propia cancha y decir, bueno, aquí vamos a hacer esto y vamos a cumplir con las promesas de campaña. Ahora, parece complicado porque no tener mayoría, según se tiene conocimiento que son 48 los legisladores correístas a 19, que es justamente del presidente Guillermo Lasso. Ahora, en el marco de esto hay 3 puntos fundamentales como para reactivar la economía, toda vez de que él cuando entra, golpeado por la pandemia, llega a una caída casi del 8% de esta caída es decir, del PBI en su totalidad. Entonces, ¿cómo ve usted que se podría cumplir en lo que significa disminuir toda esta caída económica, teniendo en cuenta que es una principal promesa que él ha tenido en su campaña? ¿Cómo ve usted, coronel Guillermo Pacheco, allá en Ecuador, todo este tema? Bueno, todavía no se ve ni se avisora porque la crisis económica en las partes de las familias continúa. No se ve una reactivación, lo expreso así, para que lleguen los capitales extranjeros y para que llegue a estabilizarse una economía saludable, se necesita que el presidente de la República haga una apertura a los capitales extranjeros y asimismo él nace de una línea de banqueros, hablemos por decir, sin poner la palabra banquero como peyorativa, sino más bien como el afianzamiento del sistema financiero privado para con la gente. Entonces, necesita el presidente de la República tomar una política de apertura hacia la banca extranjera. Cuestión muy difícil de tomar y aparte de eso, obviamente, pues el tema de que la economía también se ve contraída y no existen suficientes plazas de trabajo dentro del gobierno, ni tampoco plazas de trabajo y que se vea una reactivación efectiva. Estamos apenas a 30 días. Yo creo que debemos de tener paciencia y esperemos en los 2 o en los 3 siguientes meses qué es lo que va a pasar y qué es lo que se siente. Pero por lo pronto, lo único que veo es que hay un poquito de tranquilidad. Sin embargo de ello, en la parte económica, sin embargo de ello, veo también asimismo que hay una intranquilidad por parte de sus adláteres con respecto de las posiciones dentro de la administración pública. Entonces hay muchos reclamos, veo en las redes sociales que todavía siguen existiendo funcionarios, están siendo nombrados funcionarios de los anteriores gobiernos, tanto de Rafael Correa cuanto del señor Lenín Moreno, y por lo tanto aquí hay una especie de descontento en ese sentido. Recordemos que la gente trabaja para llegar a una posición, hay que ser realista, no hay que estar pensando en que el presidente de la República va a manejar solo el gobierno. Se necesita un buen equipo de trabajo y también la gente que está apoyándole o que lo apoyó en la campaña presidencial, pues necesita sus espacios para poder ir con la misma línea de pensamiento del gobierno. Ahora, en el marco general, coronel Guillermo Pacheco, el actual presidente de Ecuador, al parecer va a ser un poco complicado porque también hay otro tema que él se ha comprometido a combatir la corrupción. Ahora usted me dice que todavía es un poco complicado zafarse pues de las personas que están justamente empoderados también de alguna otra manera. El otro tema era pues el aumento del sueldo y ahora principalmente teniendo en cuenta la caída económica que está en el 8%, ¿usted cree que esto se complicaría tal vez a no lograr en el marco del primer trimestre de su gobierno? ¿O qué piensa usted al respecto, coronel? Bueno, esa caída del 8% es muy, muy difícil de superar. Esperemos de que el presidente de la República tome las decisiones acertadas con su equipo económico de gobierno y por lo tanto darle más tranquilidad al gobierno. Veamos qué es lo que pasa con la reforma tributaria, inclusive, que eso también deviene en un mejoramiento de la capacidad
de los inversionistas o de las empresas que quieran manejar el tema económico de una manera que permita que haya mayor empleo y que permita, obviamente, que exista más liquidez dentro y en las manos del público. Entonces, es una cuestión muy difícil que tiene que dilucidar el presidente de la República. Yo considero que este año, el año 2021, es un año de retos, porque si es que no se toman las medidas pertinentes dentro del primer año de gobierno, pues el presidente de la República se verá muy difícil que lo superen en los siguientes periodos, porque vendrán problemas especialmente de los grupos de poder, de los grupos de oposición, especialmente la clase indígena y la clase pobre, ¿no? Recordemos que tenemos alrededor del 46% de personas que viven con $2 o $3 diarios y eso es terriblemente nefasto para la economía del país. Hay que ir incorporando a la clase pobre para que sean beneficiados en primer lugar, para que sean productivos, para que entren dentro de la población económicamente activa. Asimismo, tenemos alrededor de 5 millones de desempleados y eso también es algo grave. Bueno, por otra parte también, ¿cómo está el eco de esta coyuntura política que se vive en el Perú, allá en el Ecuador, coronel Guillermo Pacheco, teniendo en cuenta de que usted también está inmerso en la política allá en el país de Ecuador? Bueno, efectivamente, pues sí hay una preocupación a nivel, digamos, político con respecto de lo que está aconteciendo en nuestra hermana República del Perú. Yo siempre he dicho y mantengo mi tesis que el hiperpresidencialismo es lo que nos está haciendo mucho daño. Necesitamos que el hiperpresidencialismo devengue otra suerte de manejo político-administrativo de los estados nacionales en Latinoamérica. Yo estoy hablando de una bicefalía de la función ejecutiva, cuando podemos tener un jefe de Estado que maneje 5 funciones esenciales como el tema de la seguridad nacional, el tema de las relaciones internacionales, el tema mismo de la colegislatura y la capacidad reglamentaria y el manejo de los presupuestos nacionales. En cambio, un presidente administrativo electo por la Asamblea o el Congreso Nacional, con el 51% de los votos más el voto del jefe de Estado, tendríamos un administrador gerente del Estado que habría, obviamente, con el control que puede ser el fusible para que la administración pública se vaya llevando de una mejor manera. Inclusive el combate a la corrupción sería mucho más eficaz. El tema del Perú deviene justamente por el tema del hiperpresidencialismo que enmarca, digamos, poderes supremos dentro de la administración pública y dentro de la parte política. Por lo tanto, considero que el tema electoral es un tema muy crucial para ustedes, para la República Hermana del Perú. Nosotros, bueno, no me voy a atrever a opinar de una manera política, pero el respeto hacia el pueblo peruano, estamos hablando de que yo soy ajeno a la política, pero sí nos preocupa. Pero sin embargo, coronel, se puede también dar un análisis lógicamente en el marco de la visión que usted puede recepcionar lo que está ocurriendo acá entre estos dos candidatos, no tanto Pedro Castillo, que es de la izquierda radical, y Keiko Fujimori, que es de la derecha, ¿no? Pero sin embargo, la gente y el pueblo del Perú está pues polarizado. Uno no ha apoyado necesariamente a Keiko Fujimori, sino apoyó la democracia, teniendo en cuenta de que el ideario y la filosofía del partido de Perú Libre es pues una tendencia comunista. Bueno, ese es el panorama que se ha visionado aquí, y eso ha polarizado a la población, y que hoy nos lleva a ¿qué? A 20 días o a cumplir ya un mes, y hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones, el ente institucional
clamar ya oficialmente al presidente, no puede terminar con su labor y eso ha creado incertidumbre aquí en la población. Ante esta coyuntura, ¿cuál sería el análisis? No necesariamente que tú entres en política, sino el análisis como persona y cómo repercute toda esta situación allá en Ecuador, coronel Guillermo Pacheco. Bueno, recordemos que salimos de 14 años acá en el Ecuador de gobiernos del socialismo del siglo XXI con una tendencia en el último gobierno de mejorar las cosas en aras de la democracia nacional. La ganadora en la República del Perú y en todas las repúblicas debe ser la democracia. Y por lo tanto, la elección de cualquier personaje debe estar enmarcada en el derecho y obviamente en la decisión del pueblo. Yo creo que nosotros, los latinoamericanos, debemos de alejarnos de los dogmas y de las doctrinas que nos hacen daño. Las sociedades nacionales, las sociedades mundiales, tenemos que ver una política que esté alejada de ese tipo de dogmas o que además vean y visualicen más bien el humanismo de la sociedad, qué es lo que conviene a los pueblos para su progreso, cómo debemos parar la olla, me disculpan los términos, cómo podemos tener trabajo, cómo podemos hacer producir mejor la tierra, incrementar la tecnología que tanto en este momento nos está invadiendo, incrementar los conocimientos científicos, incrementar todo lo que significan los avances para no alejarnos del primer mundo. Eso es lo que debemos de hacer y visualizar. Para mi concepto, el tema de los dogmas tiene que ser erradicado. Ahora, claro que la República y la región se encuentra matizada por tendencias, la tendencia del socialismo del siglo XXI o la tendencia de grupos extraños a las naciones. Por lo tanto, es necesario verificar y el pueblo tiene que ser muy sabio para elegir a sus mandatarios. En este caso, pues, el señor Pedro Castillo y Keiko Fujimori se encuentran en esa lucha denodada por alcanzar el primer poder del Estado peruano. Efectivamente, es un problema que tienen que resolverlo las autoridades peruanas, el jurado electoral, que determine exactamente el ganador, y tenemos que ser decentes también, porque los contendores tenemos que ser decentes y aceptar las derrotas con magnanimidad y aceptar también la victoria con humildad. Es importante decirle al pueblo peruano que nos tranquilicemos, obviamente, y veamos qué es lo que decide el jurado electoral. Bueno, evidentemente tu posición es de que cualquiera de los dos candidatos en la cual el Jurado Nacional de Elecciones declare ganador tiene que saber entender, tiene que saber ser un buen perdedor o un buen ganador. Eso es importante, pero que aquí ya está polarizado. Lo que pasa acá, coronel, es que, por ejemplo, si en cierto caso ganaría Keiko Fujimori, la otra parte se levantaría marchas a propuestas, a reclamos. Y tal como en estos momentos se está viviendo justamente esto en las calles, ¿no? Cada partidario, cada seguidor, tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo, están en las calles protestando ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué? Para que ellos se pronuncien específicamente y evitar pues estos malos entendidos. Entonces acá precisamente lo que se quiere es una concertación para evitar, pero en el marco de una transparencia por parte del Jurado Nacional de Elecciones, para evitar estos enfrentamientos y desmanes que se pueden producir en las calles aquí en el Perú, coronel. Entonces, por eso que iba esta pregunta para su apreciación, pero qué bien que usted pide la calma, la tranquilidad, que eso es el mejor, la mejor vacuna para llevar la democracia, para llevar la paz, la tranquilidad aquí en el pueblo peruano. Entonces, en el marco de eso,
entendemos también la preocupación que debe haber en los fueros internacionales, así como el caso de Ecuador, ¿no? Cómo nos visualizan en esta crisis política que atraviesa el Perú, coronel Guillermo Pacheco. Sí, efectivamente lo que preocupa son las declaraciones de parte y parte. Lo que preocupa asimismo es la posición inicial del señor Pedro Castillo, sus mensajes, obviamente, que son mensajes populistas, pero que además de eso encierran también otro tipo o una connotación diferente y que por lo tanto pone en alerta a muchas instituciones. Entonces, lo más importante aquí es defender la democracia. La democracia es parte fundamental en nuestras naciones latinoamericanas. Y obviamente, pues, hay que decirlo claramente, el tema de la misiva que elevaron los ex comandantes de las Fuerzas Armadas peruanas ya fue rechazada por el propio presidente Sagasti y por las propias Fuerzas Armadas en servicio activo. Y por lo tanto, yo considero que existe sí una fortaleza para demostrar que la democracia es la más importante. Ahora, obviamente, que ningún Estado nacional va a permitir que un presidente de la República tome las riendas para llevar al descalabro a su pueblo. Y por lo tanto, el presidente electo o la presidenta electa, la próxima presidenta electa, sabrá tomar las riendas de un país que permita el progreso, que permita el avance de la conducción política del Estado. Y por eso es de que los candidatos deben ser personas preparadas. Considero que el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori deben obviamente centrarse en defender la democracia. Y eso es para mí algo importante. El fortalecimiento de las instituciones nacionales, el fortalecimiento del pensamiento crítico de la población, eso es lo que interesa para llevar adelante un proyecto de progreso, un proyecto de bienestar, un proyecto de salud, un proyecto que permita que los grupos sociales deprimidos sean los hagan superar en todo sentido. Bueno, teniendo en cuenta también de que no solamente Perú, Ecuador, sino más de 50 países golpeados certeramente por esta pandemia del COVID-19 que ha puesto pues no solamente en luto por las pérdidas de vidas humanas, sino también en la caída de la economía, tanto Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, todos están pues en esa etapa de reactivación económica. Y por cierto, coronel, le agradecemos su participación por este enlace con Hágase Justicia, y teniendo en cuenta también que usted allá en Ecuador hace una labor como parte de la sociedad y también en la parte de la política. Cuéntanos el próximo proyecto, finalmente ya, coronel, para terminar la entrevista, ¿cuál es su proyecto de hoy en adelante en el marco del plano político? Porque sabemos que anteriormente usted también ha participado para una legislatura. Bueno, pues yo estoy en mi plano profesional. No tuve la oportunidad de participar por cuestiones geográficas. Efectivamente, pues estaba viviendo en una parte diferente a donde yo debía haber participado. Eso obviamente pues me restringió mi actividad política. Sin embargo de ello, sigo haciendo opinión política, sigo haciendo que los grupos sociales estén haciendo las labores que debemos hacer en pro y en beneficio de la sociedad ecuatoriana. El político tiene que servir y por lo tanto los políticos deben no solamente ocupar las posiciones que les otorga el pueblo per se, sino más bien que les otorga la posibilidad de servir a la nación.
En este momento estamos en proyectos personales y creo que esa es mi actividad normal. Soy abogado y también soy profesor de la universidad y eso creo que es parte de mi aporte al pueblo ecuatoriano. Y bastante aporte, porque en estas circunstancias se necesita justamente ese tipo de aportes para ir subsanando todos estos compromisos por parte de este gobierno que preside ya 30 días recientemente Guillermo Lasso, coronel Guillermo Pacheco. Así es, así es. Especialmente en lo que me atañe, mi profesión actual como abogado y como jurista y como profesor en la universidad, pues me ayuda pues para decirle a mis alumnos, decirle al pueblo qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de prepararnos, cuáles son las tecnologías que nosotros debemos de incrementar en nuestros conocimientos, hacer que la juventud especialmente sea juventud productiva, alejado de los vicios, alejado de la corrupción, alejado de todo lo que signifiquen todas las drogas, los vicios, etc. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, fortalecer nuestra salud personal, fortalecer la salud económica de las familias, hacer que el pueblo y la sociedad prospere. Esa es mi visión, siempre será mi visión hacer que nuestra sociedad mejore. Por lo tanto, las sociedades en el mundo, la sociedad peruana, que también está deprimida en los aspectos económicos, creo que es necesario tener un gobierno que apoye esas iniciativas. Gracias, mi estimado Wilson. Espero que en cualquier momento nuevamente pues tomar estas palabras con usted y darle mi mensaje al pueblo peruano y al pueblo del Ecuador. Muchas gracias, coronel Guillermo Pacheco, por esta entrevista que ha sido bastante saludable y que pone pues en reflexión no solamente al pueblo, al país ecuatoriano, sino también al pueblo peruano, teniendo en cuenta que cada uno tenemos la responsabilidad de resolver problemas diferentes, tal vez uno allá para resolver la economía y acá en el Perú como para ya determinar pues uno de los representantes que también se ponga a trabajar en todos estos aspectos que ha sido golpeado por esta pandemia el pueblo peruano. Gracias, coronel, muy buenos días. Buenos días y gracias por la entrevista. Un abrazo a todo el pueblo peruano. Gracias, coronel.